Hola amigos de Creciendo Juntos, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Orozco y estamos nuevamente aquí en esta misión en donde el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Pedro Tarango. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que nos están viendo. Por ahí nos hicieron la invitación, muchas gracias, muy amables. Y el tema que hoy traemos, Angélica, es cómo ser proveedor de grandes industrias. Muy bien. Este tema está aplicado para todas las empresas grande, mediana, chica o para determinado tipo de empresas. Bueno, pues podemos considerar que es para todo tipo de empresas. Obviamente habrá unas empresas que por su tamaño, por su producción, por la cantidad de producción y de empleados, pues a lo mejor no pudieran todas en su totalidad insertarse en una maquiladora, por ejemplo. Pero siempre hay la posibilidad de que una empresa pequeña se inserte en una un poco más grande. Claro. Claro, a su vez. Y tal vez al irse dando este crecimiento, en algún momento poder llegar a ser proveedor de maquila. ¿Por qué no? Así es. Y cuando estamos hablando de empresas grandes, ¿nos referimos solamente a maquiladoras o nos podemos referir, me refiero por los requerimientos de los diferentes tipos de empresas grandes? Nos podemos referir también a cadenas comerciales, a cadenas automotrices, a ese tipo de empresas que son pues internacionales. Así es totalmente cierto. Puede ser cualquier empresa que nosotros vemos como grande, ¿verdad? A veces se nos hace un mundo, se nos hace imposible poder insertarnos en ellas, pero todo es posible. Hay algo bien curioso. Perdón, y ahorita nos enfocábamos y hablábamos de una maquiladora, por ejemplo, o un centro comercial. Pero hay mucha gente que se ha ido insertando poco a poco en los Oxxos. Pero si vemos el Oxxo como un corporativo, pues es también una empresa enorme. Porque estamos hablando de FEMSA, ¿verdad? Estamos hablando de una empresa grandota. Así es. Obviamente tiene muchas sucursales y a lo mejor empiezan trabajando en unas cuantas como prueba o como una corrida piloto, podríamos decir. Sin embargo, es también una empresa grande. Entonces, vaya, pues esto no tiene límites, ¿verdad? Podemos soñar y se vale soñar y podemos insertarnos en lo que nosotros querramos, siempre y cuando vayamos cumpliendo y vayamos teniendo un sano desarrollo y nos podamos insertar poco a poco. Tampoco no vamos a pensar que de la noche a la mañana inmediatamente me voy a convertir en el superproveedor. Todo esto se tiene que ir trabajando y todo esto lleva tiempo. Así es. Bueno, la invitación a Pedro Tarango a platicarnos sobre este tema es porque él estuvo muchos años trabajando en maquiladoras en el área de compras. Entonces, pues me imagino que pues conoce muy bien los procesos, los requisitos. Y yo quisiera preguntar, nosotros, empresas micro, pequeña, mediana empresa, ¿cuál es el consejo de alguien que está dentro de la maquiladora o dentro de la empresa grande, por llamarlo generalizando? Uh-huh. ¿Qué requiere de sus proveedores? ¿Qué es lo que ellos necesitan de sus proveedores como para poder nosotros pues aplicar a ser proveedores? Es correcto. Bueno, primero que nada, un producto deseable, ¿verdad? Un producto que yo necesite o que pueda suplir una necesidad que yo actualmente tengo. Hay infinidad de productos que por costo, que por volumen o por ciertas características muy especiales del producto, me es más conveniente conseguir aquí local que traerlo, por ejemplo, un tornillo desde China. Vamos hablando en esos términos, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo sé que tengo un producto que es bueno, que es confiable, que es de calidad y estoy ofreciendo un buen precio, pues esa es la oportunidad que tengo para empezar a entrar. Tendría yo que iniciar tocando puertas. Obviamente, como platicábamos, tendría yo que empezarme a enfocar tal vez en alguna área o en algún nicho de empresas donde yo veo que pueden utilizar el producto que yo tengo.
No todas las maquiladoras ni las empresas grandes manejan todo. También habíamos comentado por ahí, por ejemplo, hablando de maquiladoras, hay algunas que son arneceras. Ahorita están de moda las aeroespaciales, que aún aunque son, o les decimos aeroespacial, también hay algunas que son nada más arneceras, pero nos gusta así como que bien padre aeroespacial. Echarle crema al taco. Sí. Si ahí hay posibilidades, vamos a decir que yo proveo un tornillo, de que usen ese tornillo, bueno, pues es la oportunidad de ir a tocar puertas. Si yo manejo plásticos, bueno, pues a lo mejor tengo que concentrarme en otro tipo de empresas que manejen plásticos, o que yo pueda proveerles algún tipo de moldeo de plástico. Es que hay infinidad de oportunidades, pero tengo que iniciar primero, obviamente, analizándome, viendo la empresa que yo tengo, qué es lo que yo proveo, y viendo si yo tengo las posibilidades de poder llegar a esas empresas. Bien. Ahora, hay asociaciones de la misma maquiladora, hay asociaciones empresariales, donde a veces tienen directorios con necesidades que ellos están buscando. Hay ferias donde hay encuentros de proveedores, y también ahí puedo yo asistir. A veces es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de invertir un poco en cuanto a asistir a esos lugares, a tocar puertas inclusive, pero a veces es importante y da fruto, pero sí hay que ser constantes. Bien. Ahora, si ya tengo yo un producto que sé que puede funcionar, o que puedo yo convertirme en un proveedor, algo en lo que tengo que concentrarme primeramente es en la calidad y en los tiempos de espera. Obviamente también es bien importante que consideremos mi capacidad de producción. A mí me tocó trabajar y lidiar con algunos proveedores que se esforzaban muchísimo por entrar a la maquila. Le echaban todos los kilos, me presentaban proyectos y etcétera, pero normalmente fallaban mucho en los tiempos de entrega y en sus capacidades de producción, porque a veces no es lo mismo si yo le estoy surtiendo a un mercado local y estoy generando a lo mejor 10 plásticos, vamos a la hora de plásticos, pero si entro a la maquila ya no tengo que entregar 10 plásticos, tengo que entregar 1000. A lo mejor mi capacidad en cuanto a mis tiempos de entrega no me va a dar para la velocidad que maneja la maquiladora. Porque son 1000 cada semana. Porque son 1000 cada cuando, ¿verdad? Yo no tengo esa capacidad. Si me da la oportunidad de ir teniendo un cierto almacenamiento, un cierto stock, ¿verdad? Hablando ya de términos que usan en las industrias, ajá, bueno, tal vez pueda yo empezar a proveer ya teniendo ese stock. Ahora, el riesgo que se corre siempre que tenemos un almacenaje grande es que en algún momento haya una modificación a ese producto y ya no lo pueda seguir surtiendo, y yo tengo que absorber los gastos de todo lo que tengo guardado. ¿Y ya no le sirve a nadie más? Y ya no le sirve, posiblemente ya no le sirva a nadie más. Eso depende mucho de cada producto. Ahora, como empresa, como pyme, tendría también que poner atención en mis costos, porque si le surto, como hablábamos, 10 plásticos a un comercio local y se los vendo en 100 pesos, y mi porcentaje de utilidad son 10 pesos, quizás si le vendo a la maquiladora las 1000 piezas, ya no se las puedo vender en 100 pesos, se las debo de vender en 90 pesos. Entonces ese 10% era mi utilidad. O sea, ese tipo de situaciones también debemos de tomar nosotros en cuenta como empresas, porque no es nada más tener el privilegio, porque pues es un privilegio. A veces es un privilegio. Así es, proveer a empresas grandes que te sostienen económicamente. Pero en ocasiones, yo en una ocasión tuve, en una empresa, ¿verdad? Un cliente, tuvimos el caso de nosotros nos dedicamos a dar soporte técnico en sistemas administrativos, y en alguna ocasión un cliente nos mandó a revisar el sistema, pero yo revisando ahí la información me di cuenta que el sistema estaba mal configurado
y que el sistema a partir de la compra me generaba un costo a $1 menos del costo, un precio de venta a $1 menos del costo. Entonces, lo que él compraba en 10 pesos, el sistema automáticamente le generaba un precio de venta de 9 pesos. Entonces, a la hora de vender, no solo no ganaba, sino perdía. Entonces, vendía muchísimo, pero no había alguien dedicado a revisar ese tipo de procesos o ese tipo de información. Entonces, sí es importante, como consejo, ¿verdad? Empresas que quieren surtir o proveer a empresas muy grandes, pues hacer un análisis de precios y de costos, ¿verdad? Así es. Obviamente es bien importante, y eso que señalas es bien importante, y de eso adolecen muchas empresas pequeñas. Sí. Le decía que a mí me tocó trabajar o atender a muchas empresas que querían entrar, y muchas de ellas pues estaban compitiendo inclusive con empresas internacionales, con empresas inclusive de China, proveedores de China, donde tenían unos costos, aún y trayendo el material desde allá, tenían unos precios mejores que los que ellos tenían. Daba el caso de que algunos de ellos, inclusive en sus cotizaciones, igualaban los precios de China. Pero yo sabía, porque sabía que ellos, al bajar tanto su precio, ellos no me iban a poder sostener ese precio. Iba a llegar un punto en el que o no me iban a poder dar el abasto, o que ellos como empresa iban a quebrar, no iban a poder sostenerlo. Claro. Entonces yo a veces les decía, mira, no tienes que bajarte demasiado o igualar a algo que tú crees. Dame el mejor precio que tú consideres. Y si este no es el momento para que tú entres con ese producto o compitas con ese producto, pues ya habrá otro momento. Pero no pongas en riesgo a tu empresa de esa manera. Claro. Porque sí, muchos se la jugaban, y con tal de ganar la proveeduría, se bajaban a la muerte. Sí, pero realmente eso no es sano. Realmente eso no es sano. Tendría yo que empezar a trabajar precisamente en mis tiempos de entrega, en mis procesos. Es otro tipo de análisis el que tendrían que hacer para poder lograr la calidad o una mejor calidad, inclusive a un menor precio. Así es. A veces muchos precios están muy engrosados en la industria local, porque invertimos mucho en cuestiones administrativas y de logística, porque nuestra empresa no está lo suficientemente delgada, vamos a decirle, en esos términos, y mucho de nuestro costo se consume en pagar situaciones que no tendríamos por qué estarlas pagando. Así es. Hay empresas familiares que tienen a toda la familia ahí con sueldos que no deberían de estar. O sea, a veces se paga el sueldo y la persona ni siquiera hace algo productivo. Así es. Entonces, muchas de esas empresas necesitan una asesoría primeramente para ver su situación, para aligerar costos, aligerar cargas, que sean realmente productivos. Cuando ya se logra eso, entonces ya están en posibilidades de ir a tocar puertas. Antes no, por favor, porque pues podemos poner en riesgo aún a la empresa. Así es, aún a la empresa. Y como les decía, hay empresas familiares que así funcionan. Y a lo mejor localmente así les ha funcionado y les ha funcionado 20 años. Pero ya meterse a competir globalmente, ya estamos hablando de otro tipo de negocios. Así es. Donde inclusive un centavo es importante. Muchas de empresas grandes, inclusive año con año, buscan que el proveedor les vaya mejorando precios, les vaya mejorando costos. Y no solo a veces en centavos, sino en porcentajes. A veces la empresa no tiene esas capacidades. No, si de entrada la empresa pequeña entra como proveedor con un porcentaje de utilidad mínimo, obviamente no va a poder mejorar ese costo, ese precio. Tuvimos también el caso de una empresa, se dedica a, bueno, ellos participan en licitaciones para empresas muy grandes y presta cierto servicio.
Y yo recuerdo que en alguna ocasión, platicando ahí con la persona encargada, le pregunté, ¿por qué das el precio tan bajo? Con eso ni siquiera alcanzas a pagar tus contribuciones. Dije, ¿cuánto es tu porcentaje de utilidad? Y me dijo, mi utilidad es el IVA. Dije, no, el IVA es el IVA. El IVA es un IVA, te lo cobro y te lo pago, o sea, por salud de la empresa. Entonces, pues es una empresa que trabajaba sin márgenes de utilidad. Obviamente trabajaba, no duró mucho tiempo, por obvias razones, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ok, ¿qué otro consejo hay para las empresas que quieren ser proveedor de empresas grandes? Sí. Así es. Bueno, pues hay varias situaciones, pero como decíamos ahorita, tienen primero que verificar cómo están sus capacidades de producción, sus tiempos de entrega. A mí me tocó ver y experimentar que las empresas americanas, y sobre todo cuando había jefes americanos, norteamericanos, se desesperaban mucho con las respuestas de los proveedores mexicanos, porque no dan un tiempo específico. Siempre andamos con palabras muy ambiguas, como que ahorita, sí, más al rato, esta semana, en 15 días, pero el 15 días no nos dice nada, es una fecha tentativa y no sabemos ni día, ni hora, ni nada. Entonces tenemos también que ajustarnos mucho a eso. Y ahorita que estamos en un mundo tan global, tan competitivo, eso es sumamente importante. Así es. Comentábamos también que hay empresas como los supermercados que inclusive para sus proveedores y entregas de proveedores tienen días y horarios específicos. No claro, pueden entregar a otra hora que no sea esa. Inclusive hay multas o hay sanciones para quien no entregue en esos tiempos y en esas horas como debe de ser. A mí me tocó también colaborar en una experiencia que no fue muy grata en una empresa que surtía productos a varios supermercados, y esa empresa normalmente pagaba muchas multas porque no hacía las entregas en tiempo y forma como debe de hacerlo. Y aún así subsistía esa empresa. Realmente no sé, yo nunca me expliqué cómo lo hacían, pero les fallaba mucho sus entregas. Realmente desde su sistema de producción no era lo más adecuado. Tenía algunas fallas, muchas oportunidades de mejora, y fallaban mucho con los tiempos de entrega. Obviamente, como pagaban cuotas, pagaban multas, pagaban muchas cosas, pues seguían manteniéndose ahí, y creo que todavía por ahí siguen, pero sí no era algo que generara ingreso. Entonces sí generaba ingreso, pero no generaba utilidad. No genera utilidad, exacto. Entonces es algo que tenemos nosotros que revisar y analizar en nuestras empresas, que realmente estemos cumpliendo con tiempos de entrega, que estemos dando un buen producto, que nuestros procesos sean los adecuados. Ahorita también hablábamos, en una ocasión hablábamos de ser aliado de nuestro cliente, de tener a una persona encargada de darle ese servicio. Obviamente ya cuando logramos entrar a esas empresas, pero a veces sí es muy importante dar un buen servicio, porque luego logramos entrar como proveedores, y cuando el cliente está necesitando una respuesta, hasta para un tiempo de entrega o para información acerca de sus órdenes de compra, no hay quien le conteste el teléfono. Eso también es muy desesperante en muchas ocasiones. Claro. Porque las empresas grandes se basan en muchas informaciones, fechas, datos, para poder hacer ellos sus programas, sus planes, inclusive programas de producción o planes de producción. Y si no tienen una información adecuada en tiempo y forma, es muy difícil que lo logren. Entonces tenemos que también mejorar esa parte. Eso lo pudiéramos mejorar a través de una correcta aplicación de los procesos administrativos dentro de la empresa. Es correcto. Y obviamente es muy importante el servicio que nosotros demos, tanto servicio de preventa como de postventa. Es sumamente importante, porque la mayoría de los proveedores o de la gente que quiere entrar o convertirse en proveedor, están ahí muy al pendiente y buscan estar y buscan entrar, pero ya nada más logran entrar como proveedores y se olvidan como lo decía yo ahorita. Entonces a veces hasta para una llamada,
respuesta de cuándo se va a entregar el producto, no hay quien conteste. No se diga si se requiere alguna situación de calidad o de mejora del producto o una modificación o un cambio. Todo eso es bien importante y eso es lo que llamamos un servicio de postventa, ¿verdad? También. Entonces tenemos que tener ahí un plan para poder dar ese servicio. Ese servicio de postventa, bueno, para poder entrar como proveedor, obviamente pues es el trabajo del vendedor de la empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Ese servicio de postventa sigue siendo parte de las obligaciones o actividades del vendedor? Pues dependería de cada empresa. Si ya hay una persona asignada en la empresa que está recibiendo las órdenes de compra y que está dando la información o está al pendiente o al servicio del cliente, pues ya sería otra persona distinta. Pero hay empresas donde el mismo vendedor es el que va y atiende situaciones de calidad. De hecho, me tocó trabajar mucho en ese esquema. El mismo vendedor era el que de alguna manera se convertía en experto del producto. Y cuando había una situación, el mismo vendedor llegaba, veía, revisaba y nos daba alternativas. O nos decía cuándo podría cambiarlo o por qué producto se podría cambiar. Recuerdo muy en especial a un proveedor que tuve de pegamentos en una empresa en la que trabajé, donde él era un experto en todo lo que era de pegado. Y hablamos de pegamentos estilo y tipo Loctite y con todas sus variedades que tiene. Porque nosotros conocemos el Loctite y nada más hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? O el Cola Loca, como le decimos nosotros aquí. O hay otros que solo conocemos el PRIT. O el PRIT, sí, pero él tenía, obviamente en la compañía en la que él trabajaba, él tenía una extensa variedad. Y estamos hablando de que tenía productos que tenían una variación de un producto a otro en la cantidad de segundos que duraba para pegar, o en la viscosidad, o en la claridad del producto, o en ciertos componentes. O sea, eran cuestiones muy específicas y él era un experto en todo eso. A veces los ingenieros de la planta consideraban usar un tipo de pegamento y él les decía, ¿por qué estás pensando en usar ese? ¿Dónde lo vas a usar y para qué lo vas a usar? Entonces ya platicando con él, mira, es que yo considero que te serviría más este otro. Entonces ya los de ingeniería hacían sus pruebas y sí, me gusta más este otro. Entonces, vaya, tenemos que volvernos expertos, claro, y dar soluciones. Claro. Cuando aprendemos a dar ese servicio de dar soluciones, pues créame que va a ser un proveedor que no lo van a soltar. Y son clientes que permanecen. Es correcto. Hablando de la permanencia, también ahorita hablábamos de que si además de esa empresa grande tengo clientes más pequeños, no olvidarme de ellos. Claro. Porque haciendo referencia a la permanencia, las empresas grandes a veces están sujetas a corporativos y hoy están aquí y pueden durar muchos años, pero a mí también me tocaron experiencias donde esas empresas se iban y los proveedores se quedan descubiertos y desprotegidos, entonces tienen que ir a tocar otras puertas. Entonces también es muy importante que nuestro mercado local o clientes más pequeños no los dejemos de atender. Ok, entonces la recomendación es, si yo tengo 2 clientes que son maquiladoras, tener una persona que atienda solamente a una, tener otra persona que atienda solamente a otra y tener gente que atienda a todos los demás. Pudiera ser, pero vaya, yo creo que eso ya dependería de cada empresa. ¿A qué me refiero? Dependiendo del trabajo que me genere atender una maquiladora o el tiempo que me lleve a atender una maquiladora, eso ya me podría ir dando la pauta si necesito una persona exclusiva para ellos, o esa misma persona atiende 2 o atiende 3, o cuántos va a atender. Ahora, si es una empresa que sí es muy demandante, porque también hay empresas así muy demandantes, claro, bueno, pues a lo mejor sí es necesario ponerle a una sola persona, porque a veces les digo que hasta para ir a hacerles champú de cariño lo quieren, ¿verdad? No es necesario ningún cambio, nada, pero como que les gusta que vayan y vean que ahí están. Entonces, bueno, pues que vaya y se dé la vuelta. Claro. Pero ya depende mucho de cada organigrama, de cada empresa, cómo vayan definiendo y cómo vayan poniéndose de acuerdo para trabajar. Eso es muy variado. Bien. Ahora, lo que yo veo mucho en las empresas locales es que no somos a veces muy flexibles para los cambios.
somos muy cuadrados, batallamos mucho. Así Y es. sobre todo cuando a veces son empresas familiares y se le tiene que pedir opinión desde el abuelito hasta el nieto para poder hacer un movimiento, pues es muy lento, muy tardado, muy difícil a veces hacer cambios. Caso contrario, pero que también a veces es muy tardado, cuando son grandes corporativos donde mucha gente tiene que autorizar un proceso, también es tardadísimo. Cuando está muy burocratizado. Cuando está muy burocratizado. Entonces hay muchas situaciones que tenemos que aprender a agilizar, sobre todo lo que tiene que ver con servicio y lo que tiene que ver con el producto. Tenemos que estar muy flexibles, tenemos que aprender a presentar soluciones de una manera más rápida, más fácil, más sencilla, para no tener al cliente esperando. Es sumamente importante. Así es. Y es muy cierto esto que comentas sobre las empresas que que son familiares. Nosotros tenemos clientes que son empresas familiares muy prósperas, que han sabido administrar el negocio y que han sabido delegar y que han sabido seccionar, dividir el trabajo, apoyándose en los principios administrativos, obviamente, pero también tenemos clientes que dice uno, pues, ¿cómo les ayudo? Así es. Entonces, muy cierto, lo primero es que debemos de obrar nosotros un cambio de paradigma. Si nosotros queremos crecer empresarialmente hablando, que esto nos conlleva un cambio económico, pues debemos de considerar que también nos va a conllevar un cambio administrativo, un cambio de personal quizás, o entrar en procesos de capacitación, o vaya, la empresa como está ahorita no funciona como proveedor de una empresa grande. ¿Qué necesito hacer? Es correcto, hay que ir analizando todos esos factores, todas esas situaciones. Y efectivamente, y es parte, como lo decíamos al inicio, primero que nada tengo que ver qué es lo que yo estoy ofreciendo y ver en qué parte, en qué situación o a qué tipo de empresas puedo yo llegar. Entonces, parte de eso mismo es también ver qué cambios y qué ajustes tengo que hacer en mi organización. Así Les digo, a veces hay gente que está tan en su zona de confort que no crecen. Y son empresas que uno las ve y nomás de verlo dice, híjole, podrían hacer mucho más de lo que ahorita están haciendo. Claro. Y están ahí muy cómodos, ¿verdad? Porque, pues no sé, porque así les plació hacerlo, ¿verdad? Pero haciendo unos pequeños cambios pudieran lograr mucho más. Así es, como empresas debemos estar apercibidos de nuestras limitaciones y pues saber que hay empresas que nos pueden ayudar a librar esos cambios que necesitamos hacer. Así es. Es un buen momento para que nosotros como empresas, pequeña, mediana, grande, podamos hacer un FODA y determinar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, ¿verdad? Cuáles son mis oportunidades para poder yo definir. O sea, no es nada más decir, quiero ser proveedor de tal maquiladora. Ok, la pregunta no es, ¿quieres ser proveedor de tal maquiladora? La pregunta es, ¿tienes la capacidad para ser proveedor de tal maquiladora? Ahora, hay algo aquí bien importante y ahorita que estás platicando de eso, vale la pena mencionarlo. Muchas de esas empresas que quieren ser proveedores o que quieren crecer en su proveeduría, pero que no están seguros de que puedan hacerlo o tener esa capacidad, yo creo que lo primero con lo que pueden empezar es voltear a mirar ciertas certificaciones que ya existen. Así es. Yo creo que si empiezan tratando de, si es que no lo tienen aún, porque ya muchas empresas lo tienen, volteando a ver un ISO 9000, un ISO, no sé, realmente ya ahorita ha variado tanto que ya no sé qué número vaya, pero si empiezan a buscar una certificación en cuanto a sus procesos, eso les puede dar una idea y marcar la pauta para empezar a trabajar en un cambio, en un crecimiento. Así es. Porque van a empezar a estandarizar procesos, van a empezar a estandarizar producción, van a empezar a estandarizar inclusive
lo administrativo. Para las empresas grandes, sobre todo las maquiladoras, eso es muy importante, porque ellos tienen que tener una certeza de que sus productos siempre sea lo mismo. Ahora, una certificación tipo ISO no quiere decir que va a mejorar la calidad de su producto, sino lo que quiere decir la certificación ISO es que su producto siempre es igual. Si su producto es malo y saca una certificación ISO, su producto siempre va a ser malo. Va a seguir siendo malo. Ahora, dentro de los ISOs también hay un apartado que es para mejoramiento de procesos. Obviamente, estar trabajando ahí le va a ayudar a mejorar y levantar su calidad. Y obviamente eso es lo que busca la empresa, que esa empresa esté certificada y que me dé la seguridad de que lo que me va a entregar siempre sea lo mismo, de la misma calidad, fabricado de la misma manera, con el mismo producto, con los mismos componentes. Así es bien importante este tema de la certificación. Algunas empresas pensarán que soy muy chico, no necesito estar certificado. Sí necesita, porque una certificación certifica, valga la redundancia, que es una empresa que trabaja bajo ciertos estándares. Es correcto. Entonces, hay certificaciones para empresas y hay certificaciones para el personal de las empresas en las diferentes áreas en las que el personal labore. Ahorita que estamos hablando de entrar como proveedor a una maquiladora, pues imagino la calidad de las personas o del área o de la fuerza de ventas que debe de tener. Nosotros en alguna ocasión contratamos un vendedor, han desfilado muchos vendedores con nosotros. Y yo recuerdo que la chica que es coordinadora del centro evaluador les estaba haciendo únicamente la evaluación de diagnóstico, porque manejamos como centro evaluador una certificación para vendedores en el área de ventas y en el área de atención a clientes. Y esta persona que entró a laborar con nosotros era un vendedor de muchos años, que había logrado entrar a empresas grandes, empírico el conocimiento, y cuando aplica la evaluación de diagnóstico en donde se aplica una metodología, tronado, porque no conocía conceptos, no conocía formas, no conocía metodologías. Entonces, cuando una empresa certifica a su personal, puede tener la seguridad de que este personal va a trabajar bajo ciertos lineamientos y bajo ciertos estándares que ya están autorizados. Así es correcto. Inclusive hablando de personal, dependiendo de las tareas o de las áreas que cubren ciertas personas, también inclusive hay NOMS, norma oficial mexicana. Hay para ciertos oficios, para ciertas tareas muy específicas, hay ciertos NOMS también que se pueden empezar ahí a trabajar y a buscar la información. Pero sí es muy importante, si no estoy seguro si mi empresa está preparada para las grandes ligas, yo creo que por ahí podemos empezar. Así es. Por ahí podemos empezar. Buscar ayuda. Por buscar ayuda, por certificarnos en ciertas áreas, ya si tenemos más o menos ubicado nuestro target, ¿verdad? Nuestro objetivo, ver qué certificaciones pueda hacer que nos estén solicitando o que nos puedan solicitar y empezar a trabajar en ellas. Así es. Tenemos como empresas, tenemos que seguir creciendo, seguir capacitándonos y seguir avanzando. Así es. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia en estas áreas. Yo considero que, bueno, para mí en lo personal, pues fue de mucha utilidad el conocer procesos internos, ¿no? de empresas grandes. Entonces, pues agradecemos que la experiencia que se nos compartió aquí el día de hoy. Muchas gracias. El tema es muy extenso, muy extenso. Si alguien de los que nos está viendo tiene alguna duda con respecto a situaciones ya más específicas de todo lo que es el área de suministro, y háblese de servicio al cliente, MRP, logística, compras, etcétera. Si tiene preguntas ya más en específico, pues estamos a sus órdenes. Si en algo podemos apoyarlos y ayudarlos. Muchas gracias, Pedro. Agradecemos nuevamente para mí es un gusto. Gracias. Y amigos, pues sigamos creciendo juntos.
Gracias.